El viejo Hospital Mercy se alzaba en una colina que dominaba el pueblo. Su presencia era ineludible, una constante en la vida de los habitantes del lugar. Un monolito de concreto, ahora en ruinas y descuidado. Las paredes, alguna vez blancas y relucientes, ahora estaban cubiertas de moho y grietas. Los lugareños susurraban historias de su pasado, relatos de tiempos mejores, pero también de eventos oscuros que marcaron la historia del hospital. Historias de muertes trágicas, sucesos inexplicables, cuentos de pacientes que nunca salieron y de médicos que desaparecieron sin dejar rastro. Era un lugar de sombras y dolor, un sitio donde el sufrimiento parecía haberse impregnado en las paredes mismas. El hospital había estado abandonado durante décadas. La naturaleza había comenzado a reclamarlo, con enredaderas trepando por sus muros y árboles creciendo en su interior. Cerrado después de una serie de muertes inexplicables de pacientes y desapariciones de personal. Los archivos antiguos contaban historias de terror y misterio. Ahora, solo los más valientes, o quizás los más tontos, se atrevían a aventurarse cerca de él. Exploradores urbanos y cazadores de fantasmas eran atraídos por su oscura reputación. El edificio se alzaba, una silueta oscura contra el sol poniente. Al caer la noche, su figura se volvía aún más siniestra. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían seguir cada uno de tus movimientos. Era como si el hospital mismo estuviera vigilando, esperando. Este era un lugar donde el miedo perduraba, una presencia tangible en el aire. Un recordatorio constante de que algunas sombras del pasado nunca desaparecen del todo. Era la noche de Halloween, una noche donde las sombras parecían más largas y los susurros del viento más inquietantes. Un grupo de amigos estaba sentado alrededor de una fogata, compartiendo historias de fantasmas y leyendas urbanas. Las llamas danzaban, proyectando sombras misteriosas en sus rostros. La conversación inevitablemente se dirigió al Hospital Mercy, un lugar envuelto en misterio y terror. «Dicen que está embrujado», susurró Jake, con los ojos muy abiertos por el miedo fingido. «Se dice que los espíritus de los pacientes aún vagan por sus pasillos. La gente que entra nunca sale igual», continuó, su voz apenas un murmullo. «Algunos dicen que escuchan gritos en la noche». «Eso es solo una historia», se burló Emily, aunque su voz tembló ligeramente. «No existen los fantasmas», afirmó, tratando de convencerse a sí misma. «Te reto a que entres entonces», desafió Jake, con un brillo travieso en los ojos. «Si no tienes miedo no debería ser un problema, ¿verdad? Pasa una hora ahí dentro solo», añadió su voz cargada de desafío. «Una hora en la oscuridad, solo tú y los ecos del pasado». Emily dudó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La idea de estar sola en ese lugar la llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. No estaba segura de creer en fantasmas, pero la idea de estar sola en ese edificio le provocó escalofríos. ¿Qué pasaría si realmente había algo allí? ¿Podría echarse atrás en un desafío? Sus amigos la miraban expectantes, esperando su respuesta. La presión era palpable. Finalmente, Emily respiró hondo y asintió. «Acepto el reto», dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Las rejas oxidadas se abrieron con un chirrido como el estertor de la muerte. Emily entró en los terrenos del hospital, agarrando una linterna. La noche era inquietantemente silenciosa, el silencio solo roto por el sonido de su propia respiración. El aire interior era denso por el olor a descomposición y polvo. Las paredes estaban manchadas y descascaradas. Los restos de carteles médicos colgaban precariamente. Las sombras bailaban en el haz parpadeante de su linterna. Emily caminó por un largo y oscuro pasillo. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de sus propios pasos resonando en el suelo de linóleo. Casi podía oír susurros provenientes de las habitaciones que pasaba. Se detuvo frente a una habitación con el nombre de Cuidados Intensivos. Una corriente de aire frío pareció emanar de ella, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Se le puso la piel de gallina. Cuando se giró para irse, lo escuchó. Un suave suspiro, proveniente de la habitación detrás de ella. Se le heló la sangre. Emily se quedó helada.
con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Escuchó atentamente, pero el sonido había desaparecido. ¿Lo había imaginado? Respirando hondo, empujó lentamente la puerta para abrirla. La habitación estaba oscura y vacía. El único sonido era el crujido de la cama oxidada en la esquina. Emily se obligó a continuar, su inquietud creciendo con cada paso. Llegó a la sala de operaciones. La puerta estaba entreabierta, y podría jurar que vio una figura moverse adentro. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado con una energía extraña. Se sentía fría, opresiva. La mesa de operaciones estaba en el centro de la habitación, iluminada por un solo rayo de luz de luna. A medida que Emily se acercaba, vio algo que hizo que su sangre se helara. En una bandeja al lado de la mesa, había un bisturí oxidado, su hoja brillando amenazadoramente en la tenue luz. Parecía como si hubiera sido usado recientemente. De repente, Emily escuchó un ruido detrás de ella. Girándose, vio una figura sombría parada en la puerta. Era alta y demacrada, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Ella gritó y corrió, su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué era la figura, pero sabía que tenía que salir del hospital. Mientras corría por el pasillo, escuchó pasos detrás de ella. La figura se acercaba a ella. Emily salió corriendo del hospital hacia la noche, con la figura pisándole los talones. Podía oír su respiración irregular, sentir su fría presencia en sus talones. Corrió hacia las puertas. Sus pulmones ardían, sus piernas le gritaban que se detuviera, pero no se atrevió a reducir la velocidad. No mientras esa cosa la perseguía. Cuando llegó a las puertas, se dio cuenta con horror de que estaban cerradas con llave. Estaba atrapada. Emily se giró para mirar a su perseguidor, con la espalda contra las frías barras de metal. La figura estaba más cerca ahora, sus rasgos aún oscurecidos por la oscuridad. Justo cuando Emily pensaba que toda esperanza estaba perdida, una voz resonó en la oscuridad. «Oye, ¿qué está pasando aquí?» Un rayo de linterna atravesó la oscuridad, cegando momentáneamente a Emily. Se protegió los ojos con la mano, tratando de distinguir la figura que se acercaba. Era Jake, su rostro pálido pero resuelto. Detrás de él estaban el resto de sus amigos, sus expresiones una mezcla de miedo y preocupación. La figura sombría se giró hacia los recién llegados, su atención momentáneamente desviada de Emily. Dejó escapar un gruñido bajo, un sonido que les provocó escalofríos. A medida que el grupo se acercaba, el rayo de la linterna cayó sobre la figura, revelando su verdadera naturaleza. La tensión en el aire era palpable. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del lugar. No era un fantasma, ni un monstruo. La figura que se revelaba ante ellos era algo mucho más humano, pero igualmente aterrador. Era un hombre, vestido con harapos, su rostro demacrado y pálido, sus ojos llenos de miedo. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, atrapado en un ciclo interminable de terror. Se tambaleó hacia ellos, con la mano extendida. Su movimiento era lento y doloroso, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. «Ayúdenme», graznó, con voz ronca. «Están atrapados aquí». Sus palabras eran un eco de desesperación, una súplica que resonaba en los corazones de los presentes. Los espíritus del hospital no nos dejan ir. La mención de los espíritus hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de todos. Era como si las sombras mismas estuvieran vivas, observándolos. Emily miró al hombre, su miedo reemplazado por una ola de lástima. No podía imaginar el sufrimiento que había soportado. Él no era una amenaza, solo era una víctima más de los horrores que acechaban en el hospital. Era solo un alma perdida, atrapada en la misma pesadilla que ellos. Su presencia era un recordatorio de lo que podría sucederles si no encontraban una salida. Pero cuando ella dio un paso hacia él, el hombre fue repentinamente arrastrado hacia la oscuridad. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera reclamado. Su grito resonó en la noche, abruptamente interrumpido. El sonido se cortó de manera tan repentina que dejó un vacío inquietante en el aire. El grupo se quedó helado, con la sangre helada. Nadie se atrevía a moverse.
El miedo los había paralizado. Las puertas se abrieron, invitándolos a entrar. Era una invitación que ninguno de ellos quería aceptar, pero sentían que no tenían otra opción. Pero ninguno de ellos se atrevió a moverse. El terror los mantenía anclados en su lugar, incapaces de tomar una decisión. Habían visto suficiente por una noche. La decisión de retirarse fue unánime, aunque sabían que el peligro no había pasado. Mientras giraban y huían, Emily no pudo evitar la sensación de que solo habían presenciado un atisbo de los horrores que acechaban dentro de las paredes del Hospital Mercy. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y ella sabía, en el fondo, que nunca escaparían realmente de la sombra de esa noche. La oscuridad del hospital parecía seguirlos, una presencia constante en sus vidas.